Ven, no paran. De Palermo estaba muy sucia. Hoy le hemos dado la vuelta completa a Palermo. Sí. No hay ningún problema. La ciudad más peligrosa del mundo. A ver, si vienen como turistas, siempre y cuando tengan cuidado. En nuestro viaje por la isla de Sicilia hay una ciudad que debíamos conocer sí o sí. Después de haber visitado ciudades como Catania, Taormina y Cefalù, le tocaba el turno a la ciudad más visitada de la isla, con mucha historia que todo viajero quiere conocer. Una ciudad con una fuerte personalidad y tremendos contrastes. Palermo no es fácil de explicar, decadente, sucia, pero al mismo tiempo enigmática, con gente carismática y acogedora. En el capítulo de hoy estaremos conociendo esta ciudad de contrastes. Hoy nos encontramos en la ciudad de Palermo, así que vamos a ver qué encontramos por acá. Acabamos de empezar, son las 8:30. Tenemos que buscar la vía Roma, la calle más famosa que hay aquí en Palermo. Buenos días a todos. Nos acabamos de levantar, tenemos todavía los sueños, los sueños sí, los tenemos en mente. Pero los ojos los tenemos pegados todavía. Muy pegados. Bueno, no, yo ya estoy despierta. Estamos aquí en esta plaza, ¿cómo se llama, Caro? Bueno, estamos en la Plaza Ruggero VII, donde se encuentra el Teatro Politeama Garibaldi, un teatro de estilo neoclásico. Nuestra visita por la ciudad comenzaba en la Plaza Ruggero VII, donde lo primero que encontrarás es el majestuoso Teatro Politeama Garibaldi, este impresionante edificio con su estilo neoclásico y su imponente fachada, que se erige como uno de los símbolos culturales más importantes de Palermo. Aunque Sicilia cuenta con muchas ciudades impresionantes como Catania, Siracusa y Taormina, Palermo destaca por encima de muchas de estas. Es una ciudad que con su mezcla única de cultura, vibrante vida callejera y su impresionante patrimonio arquitectónico, se ha ganado el récord de ser la más visitada y para muchos una de las ciudades más encantadoras. ¿Qué es lo que hace a Palermo tan especial? ¿Realmente vale la pena? Vamos a descubrirlo en este video. Podemos caminar esas calles peatonales. Sí, yo creo que por aquí es por donde más fluye la gente, ¿no? Sí. La gente va en bicicleta, todo meter. No sé si es permitido, ¿no? Bueno, aquí ya se termina el área ¿En peatonal. Bruselas es permitido ir con las bicicletas por ¿En el área peatonal? Sí, Yo creo que no. yo creo que no. Pero tú sabes que aquí tampoco es que esté permitido todo y la gente hace cosas. Eso es un expreso. Ya sabes, si se quieren levantar, un expreso. Mira que Oscurito, qué ¿eh? brillecito. Sí. Ah. Necesito un expreso como este. O sea, así de grande. El nombre. Ahí. Tonaca di Mónaco. Ay. Mira, algo que sí tienen en ese café es que saben vender. ¿Saben vender? El mejor café de Palermo. No, pero sin juego. Un café fuerte. Tan fuerte que ya se alteró. ¡Wow, qué fuerte! Lo sientes en los dientes. Bueno, seguimos. Wow, muy fuerte el café. Por eso no dormí casi anoche. Para que puedan entender un poco mejor por qué Tommy tuvo una mala noche, nos habían advertido tanto sobre el estado de los coches en Palermo como sobre la fama que tienen los sicilianos de conducir, por decirlo así, muy a su estilo. Nosotros llegamos con un auto de alquiler, lo cual representa una gran responsabilidad. Al llegar a Palermo y al ver la gran cantidad de coches que estaban golpeados y rayados, obviamente que la preocupación aumentó. Sin embargo, gracias a Dios todo salió muy bien. Eso sí, si van a Sicilia, compren el seguro a todo riesgo. Es más caro, pero es la mejor opción. Sí. Súper bien. Eso es sucio. Es que está sucio, está re sucio. Bueno, se ve bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, todo esto es sucio. Sí. Ay, ¿qué es esto? ¿Esto estaba aquí? Ese es para el de... le pones la hora. Pero estaba ahí, ¿no? Claro. Vamos. Bueno, si vienen a Palermo y se quieren estacionar, la zona blanca es gratis y la zona azul es de pago. Es lo que te digo, mi amor. Bueno. Pero tú no me puedes entender. Sí, yo te puedo entender perfectamente, pero para eso te exigen que pongas un seguro a todo riesgo. Sí, aquí en Palermo sí que hemos visto que la mayoría de los carros están en un estado bastante mal, o sea que difícil. Bueno, pero aparte los edificios están muy bonitos. Bueno, ese edificio está bien, esos de aquí también. Y bueno, la suciedad pues también está parte de la ciudad.
Bueno, aquí sí hay bastantes motos. Oh, ¿tú crees? Buongiorno. Buongiorno. Sí, esta es la calle del estacionamiento de las motos. Sí. Ah, gracias. Claro, por ir hablando nos pasamos de la calle. Bueno, esos son los precios aquí en Palermo Bueno, para ya el hacerse refill las está uñas. caro. Manicura 13 euros, semipermanente 20 euros, refill 35, depilación 60 euros cuerpo completo. Bueno, están precios normales, no más baratos que donde nosotros vivimos, Sí, obviamente. está en la ciudad también. No está mal. Buongiorno. Buongiorno. Entonces, digo la segunda, ¿no? La segunda sí es que no la pasamos. Yo creo que es esa acá. Sí. Ay, ¿Qué será? ¿una cachimba es una pipa o no es lo mismo? Sí, una pipa. Ah, ok. No sé. Palermo se encuentra en la costa norte de Sicilia, la mayor isla del Mediterráneo. Es la capital de la región de Sicilia y está rodeada por el mar Tirreno al norte y el mar Mediterráneo al sur. Con una población de aproximadamente de 629.476 habitantes, es una ciudad vibrante y rica en cultura. Nos encontramos en una de las calles más famosas, Es la más famosa. bueno, la más famosa de Palermo. Ahí, para ver. Vía Roma. Caótica ciudad Palermo. Sigamos. Aquí sí está activa, ¿eh? Aquí sí está activa la zona CTL. Activa, CDL. Quiere decir que si pasan, si se meten para esta zona, van a meterle una multa sí o sí. Sí, si no tienen el permiso adecuado para entrar a las calles. Ay, la arquitectura, o sea, la construcción, la arquitectura es muy diferente. El ladrillo que han utilizado es Sí, muy diferente. Muy bonito. No, gracias. Ah, tienen los tuk-tuk. Sí. Y este es el posto de la oficina de correos. Bueno, y esta es la iglesia de San Domenico en el centro de Palermo. Y aquí tienen una estatua muy bonita. Son lugares históricos. Personalmente considero que estos lugares Deben estar. pues deberían estar más cuidaditos, ¿no? O sea, no cuesta nada quitar la hierbita, ponerlo limpio, ponerlo bonito. Darle porque- amor a eso, porque son cosas de aquí, de esta ciudad, que deberían Exacto. estar muy orgullosos de ellos. Y sobre todo Palermo, que es una ciudad que tiene mucho turismo también, ¿no? Y mucha historia, y una ciudad increíble. Pero bueno, lo que nosotros decimos aquí en el video no es una crítica a la ciudad, porque no podemos venir a criticar la ciudad. No, es la opinión de nosotros. Es simplemente una observación de un lugar tan bonito, histórico, que podría estar mejor, en mejores condiciones. La ciudad está muy bonita, tiene su esencia, nos encanta. Pero hay ciertos lugares que hasta los locales se quejan, que deberían estar más bonitos, más cuidados, pero ¿qué se le va a hacer, no? Yo pienso que muchas de las cosas que ha pasado es que pueden haber perdido el orgullo de esas cosas históricas, porque ya lo tienen constantemente y dicen, bueno, esto ya pasó a la historia. Sí. Pero no, esas son las cosas que tienen que mantener. Sí, porque hay personas como yo que venimos buscando esa historia. Entonces venimos y encontramos un montón de edificios que han sido grafiteados, que eso ya no tiene nada que ver con el gobierno, nada, es la gente y su educación. Como en todos los países, las tradiciones son lo que de verdad la gente busca, esas tradiciones de antes. Exacto. Por ejemplo, vas a un lugar que hacen quesos, cómo hacían el queso con esas tradiciones y si lo Claro. siguen haciendo, eso es lo que nos gusta a todos, me Ya. parece a mí. Pero, como les Mi digo, no es una crítica, es simplemente una observación. En Palermo existen muchos mercados y ahora vamos a conocer el más antiguo, que se extiende por callejones y calles adyacentes, originalmente conocido como la boucheria, del francés boucherie, que significa carnicería. Vendían principalmente carne. Con el tiempo, debido al bullicio típico de los mercados, el término bouchería se asoció con el ruido y el ajetreo. Durante el día es un mercado donde se puede comprar de todo, especialmente fruta, verduras, pescado y carne. Por la noche se transforma en un animado punto de encuentro de la vida nocturna palermitana. Mira, ahí venden calamar frito, juguitos de naranja, juguitos de todo. Aquí tienen comida ya para preparar. Buongiorno. Aquí te hacen el aperol. Ay, aquí huele muy rico. Sí. Ay, qué rico.
Ese es para que hagan sándwich, que hacen panini, creo. Buongiorno. Rico, 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 huele. Aperol Spritz, el carro que casi me lleva. A ver cuánto cuestan. Aquí sí son baratos los Aperol Spritz, creo. Yo creo que sí. No, gracias. La ciudad es muy bonita, tiene muchísimas cosas, muchas callecitas, muy bonito. Tiene muchas cosas Muy animada, antiguas. es muy animada. Mira el aire ese, se cayó completo. Mira, Ah, sí. Bueno, también se tiene... cayeron los dos, increíble. Bueno, yo creo que el edificio está... esta parte creo que no vive nadie. Pero hay placitas así, muy bonitas, muy coloridas. E iglesias que... uf. Hablemos un poco de la historia de Palermo. Fundada hace más de 2700 años, Palermo tiene una historia rica y variada. Fue establecida por los fenicios en el siglo VIII a.C. y su nombre original era Cis, que significa flor. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido gobernada por griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, españoles y entre otros. Cada uno de estos pueblos ha dejado su huella en la arquitectura, gastronomía y cultura de la ciudad, haciendo de Palermo un verdadero crisol de civilizaciones. Nuestra intención es enseñarles la ciudad completa caminando. Se puede hacer lo más turístico, ¿no? Hacer también en el... En caballos vale 120 euros. Bueno, él nos lo rebajó, 80 Bueno, lo se llevó. lo rebajó a 80, pero por lo general piden 120 euros dos personas. Una hora lo más turístico. Pidan rebaja porque sí se lo bajan. Y si no quieren, simplemente digan no gracias y ya está. Palermo es una ciudad bastante grande, pero que se puede conocer de varias formas. En tuk-tuk, que es rápido y divertido, con el hop-on hop-off, que ofrece flexibilidad para subir y bajar en varios puntos de interés, en carruaje, una experiencia pintoresca y tradicional, en bicicleta, ideal para quienes disfrutan del ejercicio, también mediante tours guiados que proporcionan información detallada y contexto histórico, o también utilizando el transporte público, que es eficiente y conveniente, y nuestra recomendación a pie, lo que permite una exploración íntima y detallada a tu propio ritmo. Muy bonita la placita esta. En Vicolo dei Carrieri. Estos son los barrios del centro, bueno, en las afueras del centro de Palermo. Ese ya no es el casco histórico. Es alcohólica. Ok, claro, es una farmacia y el alcohol lo cura todo, creo yo, ¿no? Porticine, non so se Dice él que no. Esto descansa todo. questo è tutto acá, il quartiere, Ok. il quartiere si chiama Calza. Ok. Nos hemos encontrado un señor que nos ha dado la explicación completa de Sicilia, nos ha contado toda su historia y ahora nos va a acompañar, o sea, se ofreció a acompañarnos a comernos un cannoli. Dice que él conoce un lugar donde venden unos cannolis que están mamma mía. Así que vamos por el primer cannoli. Es temprano, pero no importa. Y con él hemos aprendido muchísimas cosas, que a mí me gusta mucho escuchar a los locales y que nos cuenten la historia del lugar. Entonces nos está contando que entre Catania y Palermo hay mucha enemistad y que los cataneses son bastante envidiosos de los de Palermo, porque Palermo es la capital y Catania no. Entonces dice que los de Palermo no son bienvenidos en Catania. Así que bueno, le seguimos contando. ¿Estás viendo? Questo è un altro dolce tradizionale palermitano. Yo voy che a è la probar sfiglia, uno. È una palla fritta con dentro la ricotta, come il cannolo, e poi i cannoli sopra. Yo voy a coger un Quelle sono canolo. le cassatelle in miniatura, ovviamente, quelle piccoline. Ok, aquí tenemos baba, que es napolitano. ¿El nombre? Sfinge, Sfinge. Sfinge y es tradicional de Nápoles. è piccola cassatella. Y piccola casatella, que es tradicional palermitano. Ok, grazie. Encuentro con un puro siciliano, ok. Mira, ¿qué tal el cannoli? Son los dulces hasta ahora el preferido de estos dos. El baba, El canolo increíble. Y esto increíble también. bueno, Este es napolitano, este es Questo è napolitano. napolitano. Este me lo- napolitano, sí, el baba. Un po'. O papa. Nos acabamos de tener la mejor explicación que alguien nos pueda dar sobre toda la Sicilia, la isla y especialmente en Palermo. Es un profesor de Bellas Artes. 20 años trabajando en... 20 años trabajando en el arte lleva,
tiene una tienda. No la pude filmar porque él me dijo que no quería que saliera en internet su arte. Pero una persona bellísima, nos explicó todo. Nos explicó la historia de la casata. ¿Tú le preguntaste? ¿Qué le preguntaste, Caro? Una de las preguntas que yo le hice era por qué la ciudad de Palermo estaba muy sucia. O sea, había basuras por las esquinas. Y algo que yo me fijé, que la basura no es que está regada en toda la ciudad, está en puntos. Y resulta que, según él dice, que la mentalidad de las personas pues es un poco alocada. Una razón. La segunda razón es que no hay un sistema de recogidas que resulte, porque por ejemplo las personas recogen la basura y la dejan en una esquina, pero como no quieren pagar un salario para las personas que vengan a recoger la basura, porque el gobierno no quiere pagar. La culpa del gobierno al final del día. Al final del día no es la gente, es el gobierno, porque no se gastan el dinero en estas cosas. no, entonces dice, en lugar de gastarse ese dinero para que la ciudad se mantenga limpia, Sí. le dicen a la gente que recojan la basura, que la pongan en tal sitio y que en algún momento pasará alguien a recogerla, pero no hay un día específico de recogida. O sea, la basura puede estar ahí 3, 4 días. Ahora, el segundo problema que me dijo que, por ejemplo, si la basura se quede ahí, viene alguien que vive en la calle, viene a buscar algo que puede encontrar en la basura o un animal y ya la basura se regó. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Especialmente si está en bolsa porque se rompe, o si viera un animal la Ajá, rompe y la riega exacto. por todos lados. Viene el aire, se lleva eso, entonces ya la ciudad se empieza a ensuciar. Sí. Por ejemplo, está rico el dulce, Caro. Los míos me los comí, sí. Yo tengo, ahora mismo lo que tengo es una dosis de azúcar grande. El mío me lo voy a llevar porque mucha azúcar. ¿Y qué es esto chiquitito de pistacho? La casata no, este es Este es de aquí, de Sicilia completa. de Cecilia completa. Y este es solo en Palermo. Ok, Aquí están viendo los nombres en pantalla. ya. Y este es de mazapán. De mazapán. Y el café, si se fijan, el café es súper fuerte. Aquí el espresso es fuerte. Yo estoy acostumbrado porque en Cuba se toma el café bien fuerte. Claro, yo viví en Cuba hasta mis 12 años, pero siempre, cuando viví en Estados Unidos, también hacían café fuerte en la comunidad cubana. Pero bueno, eso es otra historia. Estábamos hablando de lo que es la basura. El problema de la basura es que yo creo que es una ciudad muy bonita. No, espectacular. Entonces me causó curiosidad preguntarle a alguien que ha vivido toda su vida aquí en Palermo, que por qué la ciudad está tan sucia. Sí, está sucia, es la verdad. Pero todas las ciudades grandes tienen su suciedad, es normal. Pero aquí se ve un poquito más. Y se ve, y lo que yo diría, a mí me molesta un poco, es que está en los lugares de monumentos históricos que tienen años y años y años que tienen que conservar. Para mí los tienen que conservar perfectos, porque son cosas que no las pueden reemplazar. Entonces, esas partes sí me molestan. También creo que si las personas ven que todo el mundo tira la basura a la calle, las mismas personas ya como pierden conciencia y todo el mundo lo tira a la calle. Porque lo hemos visto. Hemos estado en una estación de bus y hemos visto que personas tiran los papeles en el suelo cuando hay un cesto ahí mismo. En el mismo sitio tenía el cesto de la basura. Y tiran los papeles en el suelo. ¿Por qué no puedes coger? No todos, pero sí hemos visto personas hacer eso. O cogen las colillas de cigarro y lo tiran por donde quiera. Habiendo lugares donde lo pueden hacer. Y hay muchos cestos de basura por toda la ciudad, no es que no lo haya. Porque Italia es un país increíble, tiene tanto que ofrecer. ¡Wow! Italia es un país que tiene montaña, tiene mar, tiene los lugares más históricos que pueden haber en el mundo. Una gente espectacular, muy cariñosa, muy bondadosa, dispuesto siempre a ayudar. O sea, ¿cómo es posible que el país esté así? A mí me da mucha tristeza. Por ejemplo, la gente que viene de los países europeos del norte, que son muy limpios, les choca estas cosas. La ciudad es muy bonita. Solamente en eso, porque en lo demás, en lo que es lo demás, no lo cambio por los países nórdicos de... A lo que venimos nosotros, que es a buscar sol, gente cálida, buena comida, está aquí. Así que le seguimos mostrando más de Palermo. Pues eso está lindísimo. Y esta se llama la Fontana Petroria, también conocida como la Fontana de la Vergogna. Hay pocos monumentos que definen tanto una ciudad como la Fontana de la Vergogna o Fuente de la Vergüenza. Se trata de una inmensa fuente completamente trabajada en mármol blanco de Carrara, con alegorías mitológicas. y
Esta que ven ahí es la iglesia de San Cataldo. Y esta, como pueden observar, es una antigua mezquita que una vez que los católicos llegaron a gobernar la ciudad de Palermo, pues la convirtieron en iglesia, pero antiguamente, durante el reino árabe, era una mezquita. Una iglesia construida en el año 1160, situada al lado de la iglesia de Santa María del Admiral. Se llama la iglesia de San Cataldo, que es una basílica y tiene 4 columnas. Y eso se debe gracias a la estereometría islámica. Estamos en el lugar que se llama Cuatro Canti. ¡Qué bonito! Esto está muy bonito. Son 4, sí. Este es 1, Qué bonito. 2, 3. Y aquí tienen unas impresionantes esquinas. Está muy bonito esto. Ahora. Mira aquellos bailando, Eso sí, es difícil mostrar los edificios sin gente porque es una ciudad muy, bueno, pero ahora no hay turismo ahora mismo. Ah, bueno, pues si no hay turismo ahora mismo, yo no sé lo que hay ahí No, afuera, bueno. porque está todo muy lleno, o sea... Porque si van a venir en agosto va a ser horrible. Ahora mismo no hay mucho local y hay poco turismo. Se diría que hay un 30% del turismo. Nos han dicho que esa es la temporada baja y caminar por las calles está difícil, yo no me Bueno, quiero... esta zona aquí, porque por las otras está bastante Bueno, libre. por los barrios donde los turistas no van, pero por donde nos metimos nosotros son barrios que la gente no va. Pero todo lo que es la zona turística está lleno. Sí, y muchos locales también se ven. Sí, muchos. Mira qué bonito eso ahí. Sí. Con los limones arriba y todo. Ah, sí, limoncello. Estamos en un memorial para recordar a las víctimas de la mafia. Sicilia, especialmente Palermo, tiene una historia notoria con la mafia, conocida localmente como Cosa Nostra. Durante gran parte del siglo XX, la mafia ejerció un control significativo sobre la región, involucrándose en actividades ilícitas como extorsión, tráfico de drogas y violencia. Este periodo dejó una marca profunda en la sociedad siciliana, influenciando su economía, política y cultura. A pesar de los esfuerzos recientes para combatirla, la mafia sigue siendo una parte importante de la historia y el legado de Palermo. Aquí tienen bastantes imágenes que les muestran la vida después de la guerra. Sí, pasaron mucho trabajo. Muy fuerte. Es un recordatorio de la valentía de quienes se enfrentaron a la Cosa Nostra y de la resiliencia de la ciudad y de sus habitantes. Es importante mencionar que aunque Palermo ha tenido esta difícil historia, la ciudad ha hecho grandes avances y es segura para los visitantes. Los que deberían traer la paz, metidos donde no tienen que estar. Ah, no, eso está lindísimo, Esto está muy, muy bonito. Pero eso también tiene... Yo creo que ahí tiene de todos, Uno de los lugares que deberás visitar sí o sí, aunque solamente tengas unas horas en Palermo, es la catedral. Esta catedral es un impresionante testimonio de la historia arquitectónica de la ciudad. Su interior es tan impresionante como su exterior, con una cripta que contiene las tumbas de los reyes normandos. Eso sí que estamos viendo está muy bonito, está impresionante. La plaza está bellísima. De noche tiene que verse muy bonita. Oh, bello, bello, bello. Qué lindo. Eso sí me encantó. Wow. Ah, bella, bella. Es inmensa también, Es muy grande. O sea, cuando estás aquí al frente de ella, tú ves la inmensidad. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Dentro de la Catedral de Palermo verás la meridiana solar. Esta es una herramienta especial que usa el sol para decirnos la hora y la fecha. Imagina una línea en el suelo que va de norte a sur. En un punto estratégico de esta línea hay un pequeño agujero o una columna vertical llamada gnomón. Al mediodía el sol brilla y a través del agujero o sobre la columna, la sombra que se proyecta nos dice la hora exacta y también la fecha del año. Este instrumento muy sencillo puede medir con mucha precisión cuánto dura un año y la inclinación del eje de la Tierra. Era como un calendario entonces. Gemini, Lion, Cancer, exactly. Ah, ok. Virgo, That's Taurus. Taurus, Virgo, Libra, ¿no?
Libra, Aries. Gemini. Miren el contraste. Esta plaza de aquí está muy cuidada. Inmaculada. Está, vaya, se puede comer en el suelo y todo. Bueno, no tampoco así. Pero sí, mira cómo tienen todo Está bien limpiecito. todo cortadito, limpia. Esta sí está muy bonita. Grave esa calle porque está impresionante. Sí. Casi que los vecinos se dan la mano por la mañana, ¿no? Pasar las cosas de balcón a balcón. Sí. No. Wow, qué linda. Esa sí me encantó. Muy detallada. Wow. Lleno de palmeras, sí. Está muy bonito también. Me siento como en el Caribe. Aquí es donde se ve el turismo. Sí, al aquí es 100%. donde yo creo que la mayoría de la gente empieza aquí y ya aquí se atrapan todos los tours o a todos los turistas. Y el que no pueda caminar o no tenga mucho tiempo, pues puede elegir estos buses también. Este está lleno ya. Hay 2 líneas. Sí, hay bastantes Sí. cosas para el turismo aquí. Y hay más Sí, turismo que en Catania. sí, Sí, 100%. muchísimo más. Creo que se podría decir hasta ahora la ciudad más turística que hemos visto, Sí, Palermo. de Sicily. 100% de acuerdo. Un montón de buses de esos que te llevan por toda la ciudad. Sí. Hello. No, gracias. Thank you. Aquí estamos en la zona donde llegan los autobuses turísticos. Les venden todos los tipos de tours. Todos. Ya sea en caballo, en hop on, hop off, en trencito, a pie, todos. Esta sí es una zona bien movidita, ¿eh? Y aquí se llama Pane Samusa. Bueno, y en este puestecito pueden encontrar milsa, que se llama de pulmón. Son sándwich de pulmón. Yo en esta ocasión no las probaré, pero bueno, tienen la opción. Algo muy tradicional. No mi piace. Tráfico napolitano. Ve napolitano. Ah, lo estás grabando. El tráfico de Palermo. Y esta es la puerta de entrada a la ciudad. Como así que hay tráfico. Sí. Vamos a enseñar un poquito cómo manejan aquí, que se Sí. meten por todos lados, ¿no? Es que si ves en la calle no hay líneas, no hay demarcación en la calle. Aquí hay líneas. Bueno, este es el pasaje peatonal, pero para los carros no hay líneas en el suelo. Y les vamos a enseñar cómo pueden cruzar para que los coches... Ok, ahora voy a hacer yo una demostración de que la gente no se para. Yo me puedo quedar aquí 10 minutos paradas y no se No paran. paran, solo no paran. Pero Ahora. si te tiras, sí. Por ejemplo. Ahora. ¿Ven? No paran. Ahora, si yo me quedo aquí, nadie va a parar. Nadie. Es que no para nadie. Bueno, la señora ahora paró. Gracias. Gracias. No paran. Hay que lanzarse. Quizás una de las puertas más emblemáticas de la ciudad es la Porta Nova. Fue construida en 1535 para celebrar la entrada triunfal del emperador Carlos V después de su victoria sobre los otomanos en Túnez. Aunque la puerta original fue destruida por una explosión en 1667, fue reconstruida posteriormente con el estilo que vemos hoy en día. Tienen atrás un edificio completamente vacío, o sea, no hay nadie viviendo ahí. Es algo único. Estas calles me gustan mucho. Están muy bonitas. Mira, si te quieres hacer las trenzas, Oratorio de la Congregazione. Sí. Pero creo que estamos cerca porque... Mira ese edificio verde, qué bonito. Esa es la limonada, le he exprimido 2 limones y medio. Dale su
Y aquí estamos en otro famoso mercado por su comida callejera y se llama Mercado Balaró. Se poi facciamo 7 antipasti, 15 euro, 15. Ok, friggitoria blind. ¡Ay, qué rico! ¿No me puede hacer unos tachinos? Tienen banana, tienen yuca, pero claro, estamos en una African, Asian and International Market. ¿Plátano? Ah, el plátano madurito. Sí, este. Sí. Tipos de queso, chiles, pistachos, pulpo, de todo, pescadito, jugo de granadina, jugo de naranja, jugo de limón, lo que quiera, busque. Mira la yuca. Wow. Y ese es malanga, ¿no? O yuca también. Creo que es yuca, ¿eh? O no sé qué es esto. Especias, pastas, pescado, especias, todo tipo de especias. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo, de todo, de todo. Bueno, por lo menos están contentos. Muy contentos. ¿Por qué estarán comiendo? Viven en una isla, ¿qué pueden comer? ¿Qué pueden beber? Qué bien viven. Ah, es grande el mercado, ¿eh? Bueno, esta es la arancini sin hacer y este es el hecho. Mucho pulpo y mucho Sí. intestino. Intestinos sí he visto que Lo comen bueno bastante. que tú vas con la copita esta en la mano, nadie te ofrece nada. Porque ya sabes que ya tomaste. Y esto es como un mercadito más... Sí, como los mercados que yo iba en fin de semana Sí, en Bruselas. tienen de todo un poco. Tienen De como- todo, aquí puedes encontrar de todo. ¿Qué se te perdió? Aquí lo encuentras. De todo, de todo, de todo. Aquí tienen de todos los pescados, pulpo. Bueno, aquí ya terminaron. De todo. Dice que la panza es buena. Sí, sácala más. Ni tan buena, ni tan buena. Bueno, esta parte de aquí ya terminaron. Sí, ya terminaron. Parece que el mercado ya tiene partes que ya cerraron. Sí, ese mercado está abierto todos los días. Ah, es grande, este es grande. Sí, Este es uno de los más grandes. es uno de los más grandes, sí. Bueno, aquí ya terminaron. Sí. ¿Podemos ir por allá? Sí. Salimos por allá. Dale. Sí, aquí se acabó. Sí, aquí ya. No, pero es bastante grande. Sí. Bueno, esto ya se acabó todo, esto ya terminaron, ya están recogiendo, limpiando y para la casa. Ahora vamos para el muelle. Ah, mira, para acá. No, el mercado es inmenso. Es inmenso, ¿no? Ni Ah, se ¿para acabó acá? tampoco. Está muy bonito. Es inmenso. Creo que sí les aconsejo que vengan a visitar el mercado, porque es donde van a encontrar la vida local y uno que otros turistas como nosotros y comida. Y ya tengo hambre, no he desayunado. ¡Mira! Sí, desde acá hasta acá. Quesito, carnicería. Tremenda carnicería. Sí, sí, sí. Grandísima. No, es que el mercado es grande. Uy, sí. Aquí uno se cansa de caminar. Bueno, aquí siempre en los mercados la fruta y todo es más barato, ¿no? Tripa, mondongo. Si te gustan los mercados, aquí en Palermo hay unos cuantos, dos de los populares, ya te hemos mostrado uno y ese es el segundo, Balaró, que es bastante popular y también se ha convertido en una atracción turística. Vente con el estómago vacío y unos buenos zapatos para caminar. Y los limones aquí son inmensos, inmensos, inmensos. Ah, Tremendo trabajazo, ¿no? sí. Mira, aquí te venden la papa cocida ya, todo cocinado. Ahí es cuando no tienes donde poner a secar tu ropa y la pones en el medio de la avenida. En la calle. Cerca del puerto marítimo de Palermo se encuentra un icónico mural de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, quienes lucharon valientemente contra la mafia siciliana y fueron asesinados por la mafia en 1992. El mural los muestra en una pose pensativa, simbolizando su amistad y lucha contra el crimen organizado. Birria, cerveza artesanal de Sicilia con canela. Según el experto aquí, dice que está muy buena. He pedido una exquisita pasta a la norma en un restaurante que se encuentra al frente de la marina. Se los recomendamos muchísimo. La atención fue espectacular. Ahora mismo como que no es buena idea, salir de acá, porque esto está... Ay, ay, ay. De todos lados sale. Uf.
Esto está difícil, ¿ah? Mira la moto por donde viene, por donde no tiene que venir. ¿Estás grabando el tránsito, claro, eh? Sí. Uy, 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 uy. Algo que me gusta de aquí de Sicilia es que yo le pido permiso a la gente para grabarles, ¿no? A los que puedo. Y aquí te dicen, grábame. O sea, ¿No en tienes otras... problema con eso? No, ninguno. En otras ciudades la gente no quiere que les grabe. Aquí dicen, graba, graba, graba. Sí, súper interesante. Uy, uy, uy. ¿Y tú vas a agarrar el carro ahora? Dentro de un ratito, sí. Cuando me sienta apto. Ah, mira, pero aquí pasa el bus turístico también. O sea, si tengo que estar metido en este tráfico, ¿no? Yo creo que hoy le hemos dado la vuelta completa a Palermo. Sí, sí, sí. Hoy hemos caminado, ¿cuánto? Llevamos por 18.000, 19.000 pasos. Paso, ya llevamos como 13 kilómetros caminando. Wow. O sea, Creo que ya nos quedan los últimos 2 kilómetros. Sí. Y entonces vamos a coger el coche, el carro, como le quieran decir. la máquina. La máquina que le dicen aquí. Y nos vamos para Trapani. Que les vamos a hacer unos vídeos de Trapani increíbles. Porque en esa ciudad tiene mucha historia y tiene muchísimas cosas que ver. Y un vino muy peculiar, le queremos enseñar eso. Sí. Y nosotros también queremos tomar ese vino. Porque dicen que es fuertecito. No, el de Marsala es que... El de Marsala es que es más fuerte el todavía. Marsala. Dijo Sí. que era un licor y ese es muy fuerte, Bueno. ese licor. Pero Trapani tiene cosas increíbles. Sí. Sí. Y bueno, Palermo tienen que venir también. Una Yo voy ciudad- a volver. Es una ciudad que se 100%. hace caminando fácilmente, no hay ningún problema. Y así que se las aconsejamos bien. Eso de que la ciudad más peligrosa del mundo, por favor no, porque, a ver, si vienen como turistas siempre y cuando tengan cuidado de no meterse en lugares que no tienen que meterse y sus pertenencias siempre con ustedes bien seguras y ya está, como en cualquier ciudad del mundo. Y si no andas buscando problemas, no tienes. La gente son buenas. Si tú entonces vas a buscar problemas donde tú vas a ir, entonces te vas a buscar un problema, ¿verdad? Exacto. Pero aquí no. Así que... Hasta más, la gente son súper amables y súper buenas. Uf, es la segunda vez que nos regalan cosas para probar. Ayer nos regalaron panecitos para probar en una pastelería y hoy a Tommy le regalaron una cerveza para que comparara cuál le gustaba más, si una o la otra, y de regalo. Así que, ¿qué más se le puede pedir? Creo que hasta ahora, en Sicilia, la hemos pasado súper bien, ¿verdad, Caro? Sí. Súper. Espérate. Sí, la hemos pasado súper bien. La comida, es increíble. Tommy siempre le va a decir la comida porque creo que lo único que a él le No, impactó pero es que la yo comida. he ido a otros lados en el mundo que la comida no es igual. A Yo mí creo me que ha pasado Sicilia todo. tiene una de las mejores comidas del mundo, se puede decir. No, el tráfico es duro, duro, duro. Bueno, y esa es toda la calle peatonal y puedes encontrar tiendas de zapatos. Mira, me compras un par de zapatos. Se hace como que no me escuchó. ¿Qué? Oye, en la ciudad completa la que hay tráfico terrible, ¿ah? Sí, está fuerte ahora, no sé. Porque ya no salimos del centro y sigue igual. Pero bueno, esta es la hora del tráfico. La hora del tráfico. Ya tú sabes cómo es esto, ¿no? Sí. Palermo es una ciudad que lo tiene todo, una historia rica y fascinante, una arquitectura impresionante, una gastronomía deliciosa y una cultura vibrante. Ya sea que tengas solo un día o varios para explorar, te aseguro que Palermo te puede encantar. Espero que hayas disfrutado de este recorrido y te animes a visitarlo. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un me gusta, suscribirte al canal y dejarnos un comentario. Nos vemos muy pronto en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!